Muy buenos días, amigos. Estamos en su programa Mundo Enigma. Soy su amigo y servidor Tomás López. Esta mañana a través de Radio Nesa, la radio de todos. Hoy vamos a tener un programa en el que vamos a abordar uno de los temas que poco se tocan en este tipo de circunstancias en las que estamos viviendo actualmente. Se habla mucho acerca de situaciones científicas, de cuestiones biológicas, de cuestiones sociales, económicas, políticas, pero se toca muy pocas veces la cuestión del alma. ¿Cómo está, mis queridos amigos misterionautas? Esta mañana pregúntenle a su alma cómo está su alma, qué siente, cómo vibra en estos momentos su interior, su alma. Hoy vamos a hablar, vamos a tener un programa muy completo sobre este aspecto de el alma enferma, se llama este programa. Vamos a utilizar como referencia el magnífico texto, un texto extraordinario, magnífico, escrito, que salió publicado por allá por 1902. Es de un filósofo y psicólogo estadounidense. En esta conversación de mañana, hoy de este miércoles, aquí en Radio Nesa, de un filósofo y psicólogo norteamericano, conocido y en muchos casos no muy valorado por mucha gente, porque se metió en caminos escabrosos, pero logró salir de una manera muy atinada, asertiva y elegante de este berenjenal en el que se metió, al tratar de dilucidar los aspectos más íntimos del ser humano, de un libro que se llama Variedades de Experiencias Religiosas, que les digo, apareció por allá en 1902. Y entonces vamos a hablar acerca de una de las conferencias, porque este libro se escribió en base a una serie de conferencias que dio en la Universidad de Edimburgo. Fue el primer norteamericano que se desplazó hasta Europa a dar una conferencia sobre psicología y filosofía en esta, y él la tituló Las variedades de experiencias religiosas. Entonces vamos a hablar de cómo fue tratando de explicar los fenómenos que le suceden al alma humana con relación a su conexión con algo inmaterial, con lo que no es, digamos, la cuestión de las exterioridades comunes, convencionales de la vida, y se fue introduciendo en este camino de las experiencias espirituales. Vamos a hablar sobre la visión que nos deja este extraordinario intelectual, este hombre maravilloso conocido como William James, que era hermano del novelista Harry James, también un escritor fabuloso. Pero este hombre tuvo una serie de crisis muy severas durante su juventud. Incluso él mismo se recluyó durante aproximadamente 3 meses en su casa por miedo a caer en la tentación del suicidio. Este hombre, bueno, pues perdió en algún momento el sentido de la existencia, lo recuperó y dejó un maravilloso legado para todos aquellos que hemos enfrentado esta vida que estamos atravesando, los avatares de esta vida, sobre todo en circunstancias como esta que estamos viviendo, como esta que estamos actualmente transitando, como esta que pues evidentemente nos ha puesto
en condiciones de reflexión en muchos casos, o nos ha dado algunos bajones tremendos en la cuestión del sentido de la existencia. William James entonces fue a la Universidad de Edimburgo y dio un poco más de 20 conferencias. Hoy vamos a hablar con base en la conferencia número 5, la conferencia número 5 de William James, que es El alma enferma. En esta conferencia James pretende prende como referencia de la filosofía de Spinoza, que es uno de los filósofos. Cita varias de las figuras que le dieron algún sentido a identificar estas circunstancias ontológicas, estas circunstancias del alma. Cita a Spinoza, cita a Miguel de Molinos, cita a Tolstoy, a diferentes personajes de la intelectualidad y de la filosofía, señeros de nuestro tiempo, de la actualidad, de la modernidad. Spinoza citaba el sufrimiento como un elemento bastante común en las sociedades, sobre todo en las sociedades como la actual, y en momentos como el que estamos viviendo actualmente. El sufrimiento es un personaje principal en estas circunstancias. La palabra sufrimiento está compuesta por un prefijo que es sub, que viene de sufrimiento, que significa por debajo, y ferre, que significa llevar o soportar. Es como esconder algo debajo, en las capas internas de nuestro ser, algo que nos está produciendo desajustes, que nos está produciendo algún dolor, alguna incertidumbre, alguna problemática, nos está haciendo sufrir. Ese es el sufrimiento, algo que estamos escondiendo, que significa que llevamos algo por debajo u oculto, que muchas veces no queremos mostrar, o no nos es grato mostrarle a los demás que estamos en un estado de sufrimiento. Entonces, cuando estamos en estas circunstancias, el sufrimiento prolongado pudiera ser considerado, según este texto de William James, como un signo del mal, como que el mal está acabando con nuestra existencia, como que el mal está entrando en nuestras vidas, por lo que esto implicaría establecer que solo lo bueno existe si nos apegáramos a lo que decía Spinoza, el filósofo Spinoza, que el mundo estará mejor si solo negamos la existencia de lo que es malo, que sería el sufrimiento en este mundo. Es decir, que desde esta perspectiva el mal es una enfermedad, según este señor Spinoza. Debemos guiarnos por la razón y el amor a la verdad que por el escrúpulo de conciencia y el remordimiento. Debemos guiarnos principalmente por lo primero que mencionaba, la razón y el amor, que por el escrúpulo de la conciencia y el remordimiento por las consecuencias de nuestros actos. Es decir, debemos pensar antes de actuar y pensar con amor y con conciencia, porque si no cometemos actos que luego nos producen remordimientos y nos traen cuestiones perjudiciales, en la medida en que constituyen un género particular de tristeza. Estos remordimientos, estos escrúpulos de conciencia son perjudiciales, y ya han probado las desventajas
de estas emociones negativas y de la tristeza que se genera, y se ha demostrado y se ha probado que deberíamos luchar por mantenerla fuera de nuestras vidas, es lo que opinaba Spinoza. En la concepción religiosa, arrepentirse, la concepción común en la religión, arrepentirse significa entonces solamente escapar del pecado, o significaría solamente hacerle al escapista y dejar a un lado el pecado, escaparse del pecado, no lamentarse, no torturarse por haber cometido algún acto que nos haya generado estos padecimientos de la conciencia o estos sufrimientos, y en ese sentido solamente evadir, caer en las tentaciones, digamos. En esta tradición se ha creado el sistema de confesión como herramienta para que podamos conservar la mentalidad sana. ¿Qué es el sistema de confesión? El sistema de confesión es algo que inventaron algunas religiones, donde el ser humano, y que parece ser bastante benéfico porque después le dio su aval también la psicología o el psicoanálisis, es un elemento de hacer un análisis de la conciencia, de cómo está nuestra conciencia, y después de cómo está nuestra alma, y después confesarlo ante otra persona y ante la deidad en la que creamos. En este caso, bueno, pues esto lo ha hecho la religión, las diversas religiones desde hace milenios, ¿no? Desde hace cientos de años, de hace siglos, la religión ha hablado de estas cosas. ¿Qué significa analizar? Primero, para poder hacer un escrutinio de la conciencia, tenemos que hacer un análisis. Análisis es una palabra compuesta. Ana significa separar, y lisis significa disolver o desenganchar estos componentes problemáticos que han alterado en cierto modo nuestra alma, nuestra conciencia, y entonces confesarle a alguien después de hacer el análisis, porque de nada valdría hacer una confesión si no estoy seguro de que esas son las circunstancias que me han desequilibrado internamente, que han desequilibrado o desbalanceado mi alma, que me han producido dolor y sufrimiento, que me han enfermado el alma. El alma también se enferma. Cuando el alma sufre, el cuerpo empieza a producir también sufrimientos. Esto es la famosa psicosomática, la mecánica psicosomática, de la que se habla mucho en diversas corrientes psicológicas, ¿no? En diversas corrientes de la ciencia de la psicología. Entonces, bueno, hay que hacer análisis. El análisis puede ser hecho por uno mismo, con asesoría de alguien que ya haya practicado este tipo de cosas, o con la asesoría de un psicólogo, de alguien que tenga experiencia en la conducta humana. Hace uno honestamente su análisis. Tampoco, imagínense que yo me ponga a hacer un análisis de mi alma y me engañe, pues no serviría, mejor no hago nada, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que hacer un análisis efectivo, un análisis consciente, un análisis con fuerza moral, sin abrumarse, y después de esto confesar este tipo de cosas delante de alguien que me pueda orientar. Tampoco le voy a confesar a todo mundo este tipo de cosas, o a mis seres queridos, porque puede ser que los lastime. En lugar de ayudar, complico la situación. Es decir, tiene que ser alguien que me pueda orientar, que me pueda escuchar, que no le haga daño, porque también el uso de la verdad es algo que tenemos que ponderar de manera adecuada, ¿no? Tampoco por salvar mi pellejo voy a ir a decirle a alguien de mi familia cosas o delitos o cosas
graves o cosas fuertes o cosas que lastimaran a los demás que yo hubiera hecho. Entonces, bueno, pues no se vale de esa manera, ¿no? Ya estoy viendo aquí sus comentarios que están llegando. Saludos a Ana Laura López, saludos a Pepe Barrera, saludos a Wichita House, saludos a Marita Riande, y ahorita seguimos leyendo los otros comentarios. Entonces les decía, entre las aportaciones de las autoridades religiosas que han buscado también, o le buscaron mucho en este sentido, entre las aportaciones religiosas, Lutero traduce y entiende el mensaje de uno de los personajes más importantes de la religión católica, que es Pedro. Y Pedro dice que la carne y el espíritu, según su visión de la realidad, la carne y el espíritu siempre están en pugna. Entonces Lutero saca conclusiones diciendo: nunca estaré completamente sin pecado porque soy carne, por eso siempre sentiré esta lucha. O sea, él se da cuenta de que en base a su constitución humana siempre va a estar en constante fricción entre los deseos que son perfectamente naturales, que son perfectamente lícitos, los deseos que tiene el ser humano, pero la forma de conseguirlos nos mete a otra de las discusiones filosóficas de gran alcance. Nos mete a aquello de que si los fines y los justifican los medios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta lucha es algo que es una cuestión dicotómica que nos mantiene siempre en una dinámica de fricción entre los deseos y entre las consecuencias, contra las consecuencias del alma, ¿no? Contra las consecuencias que sufre el alma y que por ende también puede de repente somatizarse y sufrir el cuerpo. Menciona en esta conferencia también a Miguel de Molinos, William James, quien aconseja a las personas a no agigantar sus fallas, porque eso los enfermaría peor. Hay mucha gente que se esmera en agigantar sus fallas, que habla siempre o incluso hasta llega a presumir cínicamente de las fallas de conducta, de aquellas cosas que hace mal, y entonces ya en lugar de buscar algún remedio, los agiganta y se deprime terriblemente, o los agiganta y cae por otro lado en el cinismo. Y entonces, bueno, pues esto no es una condición deseable, porque de cualquier manera va a mantener a esta persona en un estado de una cuestión más perversa, ¿no? Más de mayor sufrimiento, porque muchos de los que me están viendo lo sabrán y lo habrán experimentado o habrán escuchado de otras personas. Puede ser que uno sea muy cínico, pero cuando está solas la conciencia reclama. Decía Carlos Gustavo Jung, uno de los más importantes psiquiatras del siglo XX, de esta humanidad, decía que no se puede escapar de la conciencia aún en la locura. O sea, aún que la gente pierda la razón, la conciencia va a seguir reclamándole constantemente. Entonces, no hay que agigantar las cuestiones negativas, ni para bien, ni para mal, ni para deprimirse, ni para volverse cínico o exhibicionista. De estas reflexiones molinescas viene
la tan generalizada sentencia de que hacen los coachings y todas estas cosas, todos estos tutores de vida que ahora han proliferado. Ya cualquiera le da sugerencias a usted de cómo vivir su vida a través de los medios de comunicación o este tipo de cosas. Cualquiera que ya tenga cierta fama, o aunque no tenga fama, se atreve a quererles dar a los demás lecciones de vida o a decirles qué es lo más adecuado para poder vivir. ¿Cuántas veces hemos escuchado todas estas cosas, no? Cuando esto ya es de épocas muy lejanas. De estas reflexiones de Miguel de Molinos podríamos decir o sacar o endosarle la frase que muchos utilizan en este tipo de asesoramientos de vida, de coachings, que dice: cuantas veces te caigas, levántate y sigue. La famosa resiliencia. Bueno, pues es algo que ya hace mucho tiempo, hace muchos años, Miguel de Molinos y estos filósofos ya habían visto, y si nos vamos hacia atrás lo vamos a encontrar en filosofías más viejas. Nada de esto es nuevo. Para que vean ustedes que no hay mucho de nuevo, les decía, en estos famosos coachings, que además ya todo mundo, les decía yo, se siente consejero de vida de los demás, aunque no pueda resolver la propia, pero se pone a aconsejar a los demás. Otra cuestión alternativa para nuestra existencia y esta comunión o desaveniencia entre el alma y el cuerpo es que si admitimos que el mal es parte esencial de nuestro ser y la llave para la interpretación de nuestra vida, que esto al asumir, como decía Molinos, que el mal es parte de nuestra esencia, esto nos daría una interpretación más certera de nuestra existencia, como lo comparte también Carlos Gustavo Jung, a quien mencionaba en La Sombra, con lo que habla sobre o acerca de la sombra. Carlos Gustavo Jung, este elemento de la sombra del que habla Carlos Gustavo Jung, que es todo aquello que nosotros vamos juntando en el sótano de la existencia, y de repente va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. O que por otro lado también Sigmund Freud habló como el lado oscuro del ser humano. O el mismísimo Robert Louis Stevenson, que hizo con esto, sacó una obra maestra, un libro pequeño pero monumental en la concepción, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este médico, este doctor que era caritativo, este doctor Jekyll, que era un hombre muy servicial, este doctor Jekyll, que era un hombre muy humano, este doctor Jekyll, que era un hombre estudioso, este doctor Jekyll, que en la fachada de la existencia, digamos en la parte luminosa, soleada de su existencia, era un verdadero dechado de virtudes, pero en su parte oscura, en esa parte del mal que es esencial en todo ser humano también, que es parte de la esencia humana, se convertía en un asesino depravado, en alguien que era capaz de cometer los crímenes más atroces y de hacer las cosas más bajas para obtener y conseguir la satisfacción de los instintos, para obtener la satisfacción a estas manifestaciones que nos prometen también o que nos dan, que nos producen una sensación de bienestar. ¿Cuántas veces no ha usted derrotado a alguien en algún aspecto de la vida y siente ese placer deformado de ver al otro derrotado?
Eso es parte de nuestra existencia. Muchos de nosotros pugnamos por ver por encima del hombro a los demás, y eso es algo perverso, eso es algo, digamos, que está en nuestra naturaleza, pero que es algo también bastante perverso. Y eso sería lo menos. No hay quien comete grandes y graves atrocidades con tal de llegar al poder, con tal de obtener prestigio, con tal de obtener sexo, con tal de obtener una posición social, con tal de obtener un estatus. Hay gente que es capaz de hacer las peores bajezas y canalladas con tal de obtener estos premios sociales, esta especie de premios sociales que en algún momento se nos prometen o se nos insinúan en todos estos modelos de vida que vemos todos los días en los medios de comunicación y en las exterioridades. Ahora vamos a incluir en la ecuación a un ser superior, a un poder superior, a un ser supremo, y los principios que serían siempre subordinados a ese poder divino, digamos como lo menciona William James en este libro de variedades de experiencias religiosas. Espero que vayan ustedes captando, son ustedes muy listos, entonces yo creo que van captando, y aquí veo algunos comentarios interesantes respecto a esto. No tenemos ahorita el tiempo de leerlos porque el tema es bastante extenso, pero prometemos ir también sacando conclusiones de sus comentarios y al final comentar un poco sobre estos. Bueno, entonces les decía, ya incluimos dentro de esto el factor divino. Vamos a ver que filósofos como Hegel dicen: todo lo que es real es racional. Por lo tanto, si el mal existe, hay que considerarlo en la existencia y lidiar con él, decía Hegel, este famoso filósofo. Por cuestión de simplemente deductiva, él decía, bueno, pues el mal existe, entonces habrá que considerarlo como parte de la sustancia de la vida y habrá que lidiar con él el tiempo que estamos vivos. Los curamentes o mind cure o dicen que es materia enferma, inferior y residual, todo aquello que es pecado, todo aquello que es mal, todo aquello que nos mantiene en un estado de, digamos, degradación. Saludos también a Lotoaide, que nos está viendo esta mañana. Dicho esto, William James pasa a hablar de los tipos de mentalidad, donde dice que existen una serie de personas cuya mentalidad está más ligada a la actividad del mal que otras que están mucho más morbosas. Seguramente conocemos, y usted que me está viendo, conoce a gente que parece irle mal en todo, parece vivir una vida sumamente trágica. Usted que me escucha, ¿conoce a este tipo de personas? ¿O es alguien con estas dificultades? Usted seguramente también ha pasado o ha padecido rachas en las que siente que la vida es injusta con usted, siente quizá que la divinidad o el ser poderoso en el que usted cree no le ha hecho justicia, que la vida ha sido bastante injusta, que a pesar de que usted se ha esforzado mucho, las cosas le han salido mal, todo este tipo de cosas. Bueno, pues esto es parte de la naturaleza humana. El umbral del sufrimiento por el mal es mayor, fíjese usted, en las culturas sajonas, en las culturas germánicas, que en las culturas latinas.
Aunque estas en muchos casos acuden a lo sobrenatural para buscar la expiación o sanación de estas disputas entre el sufrimiento causado por el mal y la reorganización del bien. Escuche lo que estoy comentando. Las civilizaciones latinas como la nuestra, como la que estamos viviendo ahora, somos civilizaciones que no reparamos tanto en esta cuestión de mejorar nuestra existencia, digamos, por esta vía de el, darle una sacudida a nuestra conciencia, desempolvarla, confesar nuestra problemática a alguien y a partir de ahí tratar de no volver a incurrir en lo mismo, sino que constantemente incurrimos en esto y buscamos muchas veces expiar mágicamente estas cosas. Por ejemplo, vamos y hacemos una promesa, una manda, ponemos una veladora, decimos que ya no vamos a incurrir en estas cosas, que ya no vamos a hacer tal o cual cosa, y resulta que caemos a lo mismo. Entonces, estas cuestiones son parte de nuestra forma de pensar, de nuestra genética, de nuestra naturaleza como pueblos latinos. Obviamente todo esto se puede cambiar, ¿no? O buscamos que en lo sobrenatural nos ayude con esto. Pero la verdad es que nosotros tenemos que cambiar de manera práctica estos asuntos. Podemos hablar perfectamente de un umbral de dolor, de un umbral de temor. Umbral de dolor es aquello que hasta donde llega nuestra resistencia al dolor. Muchos de nosotros podemos tener una gran resistencia de acuerdo a nuestras condiciones de temperamento, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a cómo estamos constituidos como individuos, de acuerdo a la manera en que pensamos, de acuerdo a nuestro temperamento, tenemos un umbral del dolor que puede ser mayor o menor. Hay gente que el dolor ya forma una... Bueno, hay gente que le gusta incluso vivir de esa manera, vivir adolorido, se acostumbra y vive en una especie de faquirismo, de faquirismo del alma, donde le gusta acumular sufrimientos. Y su umbral es bastante largo, bastante grande, ¿no? El umbral de sufrimiento de algunas personas les gusta vivir de esa manera y siempre buscan relaciones, trabajos, conexiones con otros, conexiones con la realidad que los hagan sufrir. Ese es el alma enferma. Un umbral de temor, también existe un umbral de temor donde la gente es bastante miedosa, aunque diga que no. El que más dice que no tiene miedo es el que más miedo tiene. Entonces, el miedo pues es una condición natural, es algo que nosotros tenemos o tendemos a vivir. El miedo es algo natural y el temor es algo, es producto de una aleación entre la imaginación y las experiencias dolorosas o las experiencias humillantes. Entonces nos imaginamos que nos va a suceder algo parecido a lo que nos pasó la vez pasada y todo este tipo de cosas y entonces tenemos temor de cambiar. Existe un umbral de la miseria. Hay gente que puede soportar más o menos miseria. Hay gente que tiene pavor a la pobreza, pavor a la miseria económica y a la miseria moral. Y hay gente que no. Hay gente que tiene un umbral también de
para soportar la miseria en grado extremo, la miseria moral o la miseria en el sentido material. Y entonces vamos a constatar que la conciencia de algunos individuos los superan rápidamente, pero para otros resultan demasiado altos para que su conciencia los rebase. O sea, hay umbrales que la conciencia de algunos individuos nunca, y esto escúchenlo bien, nunca pueden rebasar este umbral de la miseria, del temor o del sufrimiento, digamos, el dolor, el sufrimiento, lo que estábamos hablando. Los optimistas y aquellos de mentalidad sana viven habitualmente en el margen soleado de la línea de la miseria, es decir, se doran la píldora con mucha facilidad, con mucha más facilidad. Encuentran una serie de recursos que pueden ser intelectuales, emocionales, culturales, incluso materiales, para paliar su miseria, la miseria de la existencia, porque en cierto sentido es algo que nos atrapa a toda la humanidad, esta existencia que de repente nos hace ver las encrucijadas de la vida, nos llevan a ver los umbrales de nuestra propia miseria. Los depresivos y los melancólicos viven más allá en la oscuridad y la aprensión, más allá del lado soleado de estos que le decía hace un momento, que tienen mayores recursos. Y entonces estos depresivos, estos melancólicos, estos con tendencias de más oscuras, viven exactamente en la aprensión. Son hombres que dan la impresión de haber nacido, los primeros, los del lado soleado, son los que se menciona que nacieron con estrella, y los otros son los que la gente menciona que nacieron estrellados, es decir, gente que tiene alguna manera de salir rápidamente de sus estados de miseria, de ansiedad, de desesperación, de depresión, y gente que siempre va a vivir en el umbral de la desesperación, de la oscuridad y de la aprensión. Para estos, las irritaciones más ligeras se perciben como fatales, es decir, hay gente que con un problema muy pequeño se le hace como que se le vino el mundo encima. Ese es el alma enferma. Aquellos que hacen de un pequeño problema una tempestad en un vaso de agua. Son este tipo de personas de alma enferma. Pareciera, según estas conclusiones, y se señala en el texto de William James, que debiera haber un tipo de religión para los sanos y otra para los enfermos, para los que tienen el alma enferma o tenemos el alma enferma. Para los enfermitos debiera haber otro tipo de religión, o sea, u otro tipo de tratamiento, es decir, un tipo de aplicación de principios espirituales o religiosos para unos y otro tipo de aplicación para otros. Lo que a unos les sienta bien, en otros no es nada, aunque a fin de cuentas, dentro de cada progreso o prosperidad, se esconde algo sórdido, amenazante u ominoso. Un hombre poseído por la mentalidad sana, lo que expresa Goethe como el mito de Sísifo. Johann Wolfgang Goethe, el hombre que está poseído por la mentalidad sana, piensa que siempre va a salir airoso, pero sabe en el fondo que esa amenaza se cierne detrás de él. Johann Wolfgang Goethe, un escritor extraordinario, aquel que escribió la maravillosa obra de Fausto y muchas otras cosas más,
Escribe en 1824 contra el curso de mi existencia y dice: pero en el fondo solo ha habido dolor y pesadumbre, y puedo afirmar que durante 75 años no he disfrutado de 4 semanas de auténtico bienestar. Fíjense ustedes, un autor laureado, un hombre respetado en su tiempo, un escritor señero, y dice que nunca tuvo unas 4 semanas, un mes de bienestar auténtico durante los 75 años de su existencia. Dice: mi vida ha sido un perpetuo rodar de esta piedra que debo volver a subir. Fíjense ustedes, el mito de Sísifo es un mito que nos muestra lo fútil de la existencia en muchos sentidos, ¿no? Cuando uno está pegado a las cuestiones de orden material. En este mito planteado por Platón, Sísifo es un hombre que es condenado por traidor, por tranza, engaña a los dioses, y entonces este hombre engaña a los dioses, engaña al destino y todas estas cosas, y entonces es condenado a rodar una piedra enorme, gigante, empezar a llevarla hacia el pico de una montaña. Y entonces, una vez que llega al pico de la montaña, a la cima de la montaña, la piedra desciende otra vez, sube y desciende, y entonces tiene que volverla a rodar nuevamente hasta el pico de la montaña y otra vez desciende la piedra. Entonces, esta es una vida sin sentido. Si lo vemos desde el lado de la perspectiva material, la vida no tiene sentido. Hay que rodar la piedra hasta la punta de la montaña para que después vuelva a caer. Fíjese bien lo que estamos hablando aquí. Si nosotros nos enfocamos a las dependencias y a la vida en el orden material, vamos a llevar la piedra al pico de la montaña y ¡tas!, va a volver a caer. Y la vamos a volver a recoger, a llevar al pico de la montaña y ¡tas!, va a volver a caer. Y así nuestra vida se va a tornar en algo sin sentido. Entonces, decía este escritor que nunca tuvo grandes momentos de felicidad. Ahorita vamos a ver, la felicidad es para mentes débiles. Ahorita vamos a hablar sobre este asunto. Existe, de hecho, un factor en el destino humano, decía Robert Louis Stevenson, aquel que les mencionaba del extraño caso de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Robert Louis Stevenson dice que la ceguera misma no puede convertir cualquier cosa que nos propongamos hacer. No prometemos acabarla con éxito. El fracaso es el destino añadido. Fíjense bien, dice Robert Louis Stevenson que la ceguera misma no puede controvertir cualquier cosa, una relación, un trabajo, una obra, lo que usted me diga, cualquier cosa, una empresa, cualquier cosa. Dice, cualquier cosa que nos propongamos hacer, no prometemos acabar con éxito. El fracaso es el destino añadido a ese intento, a esa conclusión. ¿Sí? Vamos a rodar la piedra hasta la cima de la montaña y va a caer. Pregúntese usted qué le pasó al Imperio Romano. Llegó a la cima de la montaña y cayó. Entonces, no hay nada que pueda mantenerse eternamente en la cima de la montaña. No hay mal que dure 100 años, ni bien que dure 100 años, ni enfermo, ni persona que aguanten estas cosas. Entonces, haciendo un poco más grande la sensibilidad del ser humano, decía, llevadlo un poco más allá del umbral de la miseria y la buena calidad de los momentos de éxito cuando ocurren. El éxito
el éxito cuando ocurre, decía en esto William James, menciona esto de llevarlo un poco más allá del umbral de la miseria y de la buena calidad de los momentos de éxito cuando estos ocurren. ¿Qué sucede? Cuando se llega al éxito, el éxito se deteriora y se vicia. Decía Oscar Wilde, hay dos grandes tragedias en la vida del hombre. Una es no tener lo que quiere y otra es tenerlo. Es decir, cuando llegó a la cima de la montaña y obtuvo lo que quería, ya no le sirve porque ya lo obtuvo, va hacia abajo. Todo lo que usted quiera y me diga en la vida que trata de obtener es, en el sentido material, es una lucha infructuosa. Todos los bienes naturales perecen, todos. Todo lo que se construye con el tiempo termina en ruinas, todo lo que se construye. Hay un dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja. Me van a acusar de pesimista ustedes que me escuchan en este sentido, pero esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad. Ahorita vamos a ver, todo esto tiene solución. Entonces, dice James, la riqueza tiene alas, nadie sabe para quién trabaja, las fortunas tienen alas. La fama es un suspiro. Usted es famoso ahorita y en algunos meses, años, nadie se va a acordar de usted. El amor es una estafa. La juventud, la salud y el placer desaparecen. Le repito, la riqueza tiene alas, la fama es un suspiro, el amor es una estafa, la juventud, la salud y el placer desaparecen. Las cosas que siempre acaban siendo polvo terminan siendo también desencanto. ¿Pueden construir los bienes auténticos que añoran nuestras almas estas cosas materiales? No, evidentemente no. No la van a construir. Al final de todo, aletea el gran espectro de la muerte universal, la negrura que todo lo envuelve, todo lo material. ¿Qué provecho obtiene un hombre de cuanto trabajo ha realizado bajo el sol? Pregunta este texto del alma enferma. ¿Ha considerado lo que mis manos hicieron? Lo he contemplado. Todo era vanidad e ilusión del espíritu, porque cuanto les ocurre a los hijos del hombre, les ocurre a los animales, a las bestias. Como muere un hombre, como muere un animal, muere un hombre. Todos vienen del polvo y al polvo vuelven. Eso es lo que la religión a grandes rasgos nos recuerda en el sentido de la naturaleza material y temporal de las cosas del ser humano, de las cosas del hombre. Los muertos no saben nada y ya no reciben recompensa alguna por su recuerdo, porque su recuerdo ha sido olvidado. También han perecido su amor, su odio y su envidia. Tampoco obtendrán ya una porción de nada cuanto se hace bajo el sol. Ciertamente la luz es suave y agradable para los ojos contemplar el sol. Mas si un hombre vive muchos años y disfruta de ellos, forcémosle a recordar los días de oscuridad que entonces debieron haber sido muchos. En resumen, la vida y su negación son tejidos del mismo tiempo, inextricablemente. Si la vida fuese un bien, su negación, la muerte, sería un mal. Pero ambos son hechos de la existencia y son esenciales y consustanciales a nuestra naturaleza humana. Toda felicidad natural parece corrompida por una contradicción. El hálito del sepulcro lo envuelve. Edipo de Colono en 1225 decía: he venido desnudo al mundo y así partiré de él. O
no vamos tan lejos. El mismo José Alfredo Jiménez, que dice: la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. El orgullo de la vida y la gloria del mundo se marchitarán después de todo. Esa es la lucha eterna entre la juventud ardiente y la vejez cansada. La vejez tiene la última palabra. La manera de mirar la vida puramente naturalista, aunque comience con mucho entusiasmo, es seguro que acabará en tristeza. Aunque salga uno como caballo brioso en la existencia, va a regresar derrotado, como burro cansado, dirían los clásicos. Esta tristeza anida en el corazón de todo esquema de filosofía, simplemente positivista o agnóstica o naturalista o evolucionista. De todo esto nace la necesidad de religarse. Entonces, cuando no encontramos la salida por medio de los valores que nos brinda la naturaleza material de la existencia, entonces y solo entonces empezamos a voltear a la necesidad de religarse con un Dios, de buscar un acercamiento a la vida espiritual, que es lo que le da significado a la existencia y todos los avatares que usted y yo vivimos todos los días de la existencia, las subidas, los fondos de incertidumbre, la esperanza, todas esas cosas solo se alcanzan y solamente tendrán sentido si nos vamos por el lado de la cuestión espiritual. Sí hay quienes de esto y de otro, de esto y de lo otro, pellizcarán por aquí por allá y pensarán y creerán que es necesario todo lo que es material. Es necesario en segundo término. En primer término está la cuestión del significado de las cosas. Si no, ¿para qué trabaja? ¿Para qué vive? ¿Para acumular cosas que no significan nada para usted? Aquellos que vieron la Matrix recordarán aquella escena donde lo suben al coche debajo de un puente en medio de una tormenta. Esa tormenta simboliza la vida. Ese puente significa un momento de reflexión y de salvación. El puente es una idea muy hermosa que habla de la unión de dos mundos completamente diferentes. Un puente une dos mundos, un puente une dos orillas, un puente salta los peligros que corren por determinada corriente y lo ponen a uno a salvo en la otra orilla, del otro lado. Entonces, en esa escena es muy, muy fuerte, porque, bueno, pues nos pone debajo de un puente en medio de la tormenta, y aquellos que van en el coche con Neo a bordo del coche le dicen or way or highway. Le dicen: o lo haces a nuestra manera o te vas a la calle, te vas a la carretera. Ya sabes hacia dónde conduce ese camino de lo material. Entonces él tiene que o buscar su desarrollo interior o seguir caminando sobre el hilo de la muerte, sobre el filo de la muerte de esta vida material. Otro de los ejemplos es cuando Alicia en el País de las Maravillas se encuentra ante la multifurcación de caminos y le pregunta al conejo: ¿por cuál agarro? Y el conejo le dice: da igual, no sabes hacia dónde vas. Entonces, en el sentido material no sabemos, en el sentido material vivimos en la incertidumbre total. Esta época, este tiempo nos lo está comprobando todos los días. Estamos en medio de una enorme incertidumbre. Lo único que nos salva
es el escuchar a nuestra alma. Lo único que nos salva es el buscarle sentido espiritual a nuestra existencia en medio de estas circunstancias. Y eso nos va a dar esperanza, eso nos va a subir incluso fíjese lo que le estoy diciendo, nos va a subir las defensas orgánicas. Pero si usted está deprimido, si usted está desesperado, si usted está angustiado, si usted ve negro el porvenir, evidentemente sus defensas van a estar bajas. Así que la vida espiritual es, digamos, el segundo nacimiento. Esto quiere decir, los estoicos, los epicúreos hablaban ya de el forjar el carácter, ¿no? La esencia con la que tendríamos que desarrollar nuestro carácter, que es detectar, admitir, corregir las fallas que tenemos en el sentido del egoísmo y sus defectos. Y así esto nos llevaría a tener o a que el hombre pudiera ser feliz. El hombre que ha enfermado su alma o que nació con un alma enferma, este hombre tendría la necesidad de un segundo nacimiento, pero ya no sería un nacimiento físico. Su primer nacimiento fue de un vientre físico hacia el mundo material. El segundo nacimiento tendría que ser de este mundo material hacia el mundo espiritual. La palabra felicidad se entiende que cada ser humano la interprete de un modo diferente, pero es un fantasma. Le decía yo hace rato que la felicidad es para mentes débiles. La felicidad es un fantasma que solo persiguen las mentes más débiles. El hombre inteligente se satisface con el término mucho más modesto pero más definido de satisfacción. Una vida feliz y una vida satisfecha son diametralmente distintas. La felicidad no existe, es un fantasma. La satisfacción, la vida satisfecha y útil, sí existe. El corazón, el amor de las mujeres son mecanismos de la naturaleza bien estructurados, una trampa que entiende el hombre medio para obligarlo a trabajar. Sin embargo, el hombre inteligente siempre preferirá el trabajo escogido libremente por él. Fíjense ustedes, amigos que me escuchan, que también William Burroughs, otro autor de culto de la generación Beat, habla con respecto a lo que es el policía interno. Todas estas cosas, todos estos condicionamientos que la civilización moderna nos ha puesto. Nosotros no necesitamos un grupo de policías que nos estén vigilando. Ya estamos tan condicionados que nos han instalado un sistema de vigilancia interna que no deja que despierte nuestra alma y que nos mantiene dentro de ciertos rangos de conducta, de hábitos y de búsqueda de modelos de felicidad. No podemos desviarnos demasiado de esto. Esto lo mencionan en aquel famoso libro de diarios de bicicleta. Mencionan que Burroughs hablaba de este policía interno, esto que el mismo sistema, el establishment, toda esta superestructura que gira, que maneja todo en la vida, esto que está alrededor de nosotros, nos mantiene condicionados y por lo tanto no podemos encontrar una vida satisfecha. Recuerden la canción de los Rolling Stones, I can get no satisfaction, no puedo obtener satisfacción. Estos eran hombres inteligentes, entonces hablan de satisfacción, no de felicidad, como la mayoría de las mentes debilitadas por esta superestructura.
Entonces, el fenómeno de la conversión o regeneración espiritual o religiosa, como le quiera usted llamar, veremos que es una consecuencia frecuente del cambio operado en un sujeto y que es una transfiguración de la imagen que la naturaleza presenta a sus ojos. A alguien que ya ha encontrado esta regeneración espiritual, le parece que existe un mundo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, que existen todos estos atributos en donde antes no estaban. Él veía la vida como el desierto de lo real, sin chiste, sin sentido, y de repente cobra un nuevo brillo su existencia porque ha tenido un renacimiento. En los melancólicos se produce normalmente un cambio similar, solamente que en la dirección opuesta, los que tienen temperamento melancólico. El cambio parece remoto, extraño, siniestro, misterioso, desaparece el color y el aliento, su hálito es gélido, en los ojos con que mira no hay brillo, y todo esto le parece que no tiene chiste la existencia. Si el mundo real es tan hipócrita, tan inhóspito, ¿qué mundo, qué cosa es real? ¿Qué cosa es la realidad? Surgen preguntas urgentes y por sorpresa, una actividad teórica de meditación y esfuerzo que muchas veces es desesperado por llegar a establecer relaciones con lo material. Quien sufre a menudo es conducido a una solución religiosa satisfactoria. Fíjese usted, quien sufre es conducido a un nuevo estado de conciencia. Aquel que no toca fondo, aquel que no sufre, nunca va a poder despertar y encontrar un sentido de la existencia. Por último, y ya para irnos despidiendo de esta edición de Mundo Enigma, vamos a citar a León Tolstoy en una de sus reflexiones, donde menciona León Tolstoy que él se sentía como un cuento que en algún momento había visto. En este cuento hay un hombre que intenta escapar del asedio de una bestia agresiva, de una bestia pertinaz que lo viene persiguiendo, y no encuentra más remedio que saltar hacia un pozo. Salta hacia el pozo y se alcanza a detener de una rama que está colgando ahí en la entrada del pozo, y entonces queda colgado hacia el fondo del pozo, y de repente él, al mirar hacia abajo, se percata de que hay un dragón en el fondo del pozo. Así es que se ve en la disyuntiva de que si sale del pozo, si se jala hacia arriba por la rama y sale del pozo, la bestia lo está esperando afuera para devorarlo. Y si cae hacia el fondo del pozo, no solamente se va a romper los huesos, sino va a ser devorado por un dragón. Entonces, bueno, pues dice Tolstoy que así llegó un momento en que así sentía su existencia. Pero de repente, al estar colgado, ve dos ratones, uno blanco y uno negro, que eso simboliza la experimentación. El ratón es un animal de experimento. Que esto simboliza el negro el mal, el blanco el bien, y estos dos ratones están royendo la rama de la que él está colgando. En una hoja empieza a sentir él la gran desesperación porque van a terminar por roer la rama los ratones y va a caer y lo va a devorar el dragón. Es la simbolización de la muerte, del miedo universal. Y entonces él ve ahí en una rama está
pendiendo de ahí miel. Está la hoja está llena de miel, y entonces él, como paliativo a esta situación terrible, amenazado por todos lados, opta por jalar la hoja y lamer la miel para paliar siquiera momentáneamente este asunto tan terrible en el que está metido. Dice que así como ese cuento, él sentía que era su existencia. Entonces, busca un poco de sensación placentera antes de caer a las fauces del dragón. Y en este trance imaginario, él advierte que esa sed que él tiene, esa necesidad que él tiene de sentir alivio, no es por la miel, sino tiene necesidad de buscar un poder superior que lo saque de tal situación, porque no hay nada que lo pueda sacar de ahí más que algo superior, un poder superior. Y entonces él se aferra a esta necesidad, a esta ansiedad de buscar un poder superior. En ese sentido, el alma enferma llega al hartazgo pernicioso, al fondo, toca fondo, como se dice en todos los casos de este libro, y como lo mencionan muchos, muchos expertos en estas cosas. Muchos de nosotros en algún momento hemos llegado a decir cosas como esta que se cita aquí. Era una carga y un espanto, jamás había sabido cómo, ahora que estaba harto de mi vida y al mismo tiempo tenía miedo de morir. O sea, hemos llegado a ese estado de estar hartos de la vida y de tener también, por otro lado, miedo a morir. Con qué alegría hubiese uno aceptado cualquier existencia, dice uno de estos, en uno de estos casos un hombre, con qué alegría hubiera aceptado cualquier existencia excepto la mía. ¿Cuántas veces usted ha renegado de su propia existencia? ¿Cuántas veces ha pensado, quisiera yo haber sido otra persona? ¿Cuántas veces usted ha dicho, quisiese haber tenido cualquier otra condición menos la mía? ¿Cuántas veces usted ha visto a un perro echado, asoleándose, y ha dicho, quisiera yo estar como ese animal ahí, sin preocupaciones, asoleándome, etcétera, etcétera, o a un gato? ¿Cuántas veces? Y no me diga que no, porque muchas veces hemos pasado, yo creo que la mayoría de los seres humanos, por este estado. Entonces, aquí hemos visto lo siguiente. 1, la vanidad de las exterioridades, de las cosas exteriores. 2, el sentido de pecado. Y 3, el miedo universal. En todo esto juega un papel muy importante el temperamento, y la solución a todo este juego de naturaleza humana, a todo este juego de vida en el que estamos envueltos en este momento, y sobre todo en este momento, en medio de esta pandemia, en medio de este asunto. Bueno, pues en medio de todo esto me despido esta mañana de ustedes y los dejo con esta reflexión. Ya están tocando fondo, ya están sintiendo muy pesada la vida, ya están sintiendo que no hay esperanza, que las cosas están llegando a una situación muy angustiante. Busquen la salida por otro medio que no sea el medio material, y eso los va a llenar de esperanza, y eso los va a ayudar a renacer, y eso los va a ayudar a que siga teniendo sentido el mundo, porque el universo es un universo lleno de misterios y de sorpresas. Y primero Dios, nos vemos dentro de 8 días en otra emisión de Mundo Enigma, en su estación favorita, Radio Nesa, la radio de todos, con su servidor Tomás López, Mundo Enigma.
no se espere, practique lo que estamos viendo aquí, hable con sus gentes sobre estos asuntos y verá cómo va a encontrar un gran alivio en todas estas cosas. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en otra emisión de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigo.